Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles nuevamente a través de la comunidad de Piensa Sano en este martes 3 de mayo. Ya estamos en un mes más de este año 2022. Hoy un fuerte abrazo para toda la gente que conmemora, a todas las personas que se dedican a la construcción aquí en nuestro país. Pues es una fecha conmemorativa para todos ellos. Un fuerte abrazo. Y pues ya estamos aquí retomando nuevamente en un martes por la tarde este ejercicio con el derecho a la información de todos ustedes para poder compartir información, para poder compartir inclusive pues parte de la experiencia con función, con base al manejo o a la salud, al cuidado de la salud. Recuerden, son varios temas y vamos invitando nosotros a varios médicos especialistas principalmente con la experiencia en el tema que vamos abordando. Y el día de hoy me da mucho gusto el primero agradecer que nos reciba aquí en las instalaciones de su consultorio, un lugar la verdad muy amplio, muy ameno, con mucha armonía propia de los niños y las niñas. Agradecerle mucho al doctor Luis Javier Hernández Góngora, él es médico pediatra, parte del grupo médico central, y el día de hoy pues va a compartir con nosotros un tema muy importante que yo sé que es del interés y del manejo de todos los días. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Juan, gracias por la invitación, pues aquí estamos a la orden. Perfecto, doctor. Pues sabemos que en algún momento ya nos has acompañado aquí en la comunidad de Piensa Sano, pero si nos apoyas en saber quién es el doctor Luis, de dónde es originario, cómo es que se incentivó para estudiar medicina y como tal, llegando a la parte de la pediatría. Yo soy originario de la ciudad de Tlaxcala, pues prácticamente el amor o el querer ser médico me surgió desde muy temprano, por ahí de los 10, 12 años. Después de que me operaron del apéndice, yo dije, esto como que me gusta. ¿Ah, sí? ¿Te gustó la lámpara? Pues fíjate que fue muy chispa porque yo ni me enteré, más bien fue un postquirúrgico complicado, entonces ahí fue donde dije, esto como que se ve padre, los hospitales, la gente, las luces, okay. el servir. Estudié medicina en la Universidad Autónoma de Puebla. Okay. Prácticamente también desde que estaba en la medicina yo dije, esto de ver pacientes adultos. ¿Ah, no? No. Y contrario a lo que muchos pensaría, ¿no? Y lo digo con respeto, a veces los niños, el diagnosticarlos es diferente. En tu caso fue al revés. Sí, tú dijiste, adultos yo no. Y de hecho, cuando trabajaba con médico general, yo veía entrar a mi consultorio una persona mayor y me molestaba, me ponía de malas. Digo, las veíamos, se les atendía, daba el gusto, pero no era la misma gusto, sensación, ¿no? Entonces, pues de ahí nos surgió la opción de hacer pediatría. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de hacer pediatría yo siempre lo diré, en el mejor hospital de pediatría de México y de Latinoamérica, que es el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Claro. Y terminando ahí, justamente la semana pasada platicaba con una de mis compañeras de la especialidad, que ella es oncóloga pediatra, y me preguntaba, ¿y tú por qué no quisiste hacer su especialidad? Dije, la verdad, me gustó tanto la pediatría que decidí que no necesitaba algo más para poder hacer lo que me gusta. Y prácticamente desde 2013 que terminamos pediatría, nos venimos a instalar aquí en la ciudad de Apizaco junto con mi esposa y pues aquí llevamos ya... Pues ya casi 10 años. Casi 10 años 9 años. Sufriendo de Apizaco. Perfecto, doctor. También nos compartes, estás en el ámbito privado, también en el ámbito público. Así es, también en el ámbito institucional. Estoy en el Hospital Infantil de Tlaxcala, estuve ahí he estado ahí como adscrito en la terapia intensiva, en hospitalización. Los últimos 7 años me desempeñé como adscrito del área de urgencias y desde hace 2 años estoy como jefe de enseñanza. Perfecto. No digo, y contribuyendo a esa parte del aprendizaje, la formación de nuevos médicos pediatras, pero también pues al pendiente, ¿no? Ahí sí, incluso en la parte de urgencias. En este gusto por la enseñanza, en este periodo del año pasado terminamos la maestría en educación, entonces pues encantados Perfecto. De siempre estar siendo médicos educadores, que es lo que se nos olvida a muchos, que tenemos que lo primero que somos como médicos somos educadores en salud. Claro, y creo que con este propósito, ¿no? De poder trascender no solo con los compañeros, los colegas, sino inclusive en ejercicios como el día de hoy lo estamos haciendo, ¿no? El poder transmitir con toda la gente que nos va
ahorita siguiendo, vamos viendo aquí poco a poco se van conectando. Recuerden amigos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, a través aquí del chat de la emisión en vivo, la podrán generar para que en este caso nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Javier Hernández Góngora, médico pediatra, pueda responderla. ¿Sale? Pues bueno, ya vieron las credenciales del doctor, ya vieron el antecedente y sobre todo la amplia experiencia para poder platicar del tema. Pues Doc, vamos entrando en materia y a lo mejor un tema que pudiéramos pensar que es común, que es de fácil manejo. Yo estoy seguro que es de las situaciones de mayor pregunta en los consultorios de los médicos pediatras, ¿no? El tema de la fiebre en los niños y en las niñas. Si pudiéramos empezar de inicio, doctor Luis Javier, ¿qué es como tal la fiebre? Fíjate que, como bien dices, es un tema que a mí me gusta mucho platicarlo con los papás durante la consulta. Por desgracia, la primera persona que necesita educarse en fiebre no es el paciente, somos los médicos, y sobre todo la fiebre en niños, porque desde nuestra formación en medicina nos enseñaron a ser fiebrefóbicos, y te dicen, es que el niño tiene fiebre, es una emergencia, pásalo. Sí. Entonces, tiene más de 38 o 37 inclusive, ¿no? Entonces, vamos a empezar por qué es la fiebre. La fiebre es una respuesta inflamatoria que se presenta a partir de diversos mediadores del organismo que genera un incremento de la temperatura corporal por arriba de 38 grados, definiendo como la temperatura normal en un niño entre 36 y 37.5 grados. Ok. 37.5 a 37.9 hablamos de febrícula, y arriba de 38 hasta 41 o 42 ya es fiebre. Es fiebre. Entonces, esto generalmente es un proceso que tiene muchas causas, como te dije, es un proceso inflamatorio, no específicamente un proceso infeccioso, que es lo que primero relacionamos. Algo bien interesante es que la fiebre en los niños es un síntoma muy inespecífico. Ok, o sea, puede deberse a muchas situaciones. Causas. Por ejemplo, un niño puede tener fiebre por deshidratación, un niño puede tener fiebre por insolación, un niño puede tener fiebre por causas infecciosas, sí, pero también por causas inmunitarias, es decir, enfermedades no infecciosas que generan procesos inflamatorios. Y por último, que es la más fea de todas, también puede tener un niño fiebre por causas oncológicas. Un tema de cáncer. Entonces, leucemia, linfomas, neuroblastomas, que son los que más comúnmente pueden ocasionar o acompañarse de fiebre. Entonces, de ahí la importancia de que fiebre en niños no es igual a infección, sino que siempre hay que ser muy cuidadosos para saber cuál es la principal causa o la razón por la cual el pequeño puede estar teniendo fiebre. Sí, y que existe ese antecedente a donde, pues recordaremos cuando fuimos niños, ¿no? Si hay fiebre, se le debe dar antibiótico en este caso, ¿no? Porque era el común denominador de pensar que era forzosamente un proceso infeccioso. Y como ahorita nos explicas, la fiebre no solamente se da por un proceso infeccioso, de inicio es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Así es. Segundo, como ya nos dijo el doctor, saber bien esos niveles, porque muchas veces se pudiera escuchar, ya tiene 37.2, es fiebre, ¿no? Toman al 37 como parámetro, ya nos está compartiendo ahorita el doctor, hasta 37.5, 36 a 37.5 es una temperatura normal, de 37.5 a 37.9 es febrícula, quiere decir ya hay un aumento en la temperatura, y más de 38, ahora sí ya hablamos de fiebre, como tal. Ahora, ya nos comentaste ahorita algunas de las causas generales. Ante esa situación, ¿qué es lo que comúnmente, bueno, me queda claro las infecciones y todo, comúnmente ya llegando al consultorio, ¿qué deben de cuidar los papás que nos están ahorita viendo de poder detectar un episodio de fiebre? ¿Qué es lo más común? Me refiero, por ejemplo, en el momento de la dentición, o sea, puede existir alguna situación de fiebre, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que ellos deben de guiar de forma general, que es normal que ellos presenten y que no se alarmen ante una situación? En general, el término de fiebre, cuando muchos papás escuchan fiebre, sobre todo las mamás, les genera ansiedad, ¿no? Justamente ayer platicaba con una mamá que me decía, es que la primera vez que mi hijo tuvo fiebre, me puse como loca, me puse a llorar, me puse a buscar, y lo último que se le ocurrió fue ir al médico, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre les digo, cuando tu hijo llega a tener fiebre o detectas que tiene fiebre, lo primero que tiene que hacer una mamá o papá es conservar la calma. Es
decir, no se nos va a venir el mundo encima porque el niño tenga fiebre. 1, 2. Es importante también recalcar que la fiebre puede tener diferentes mecanismos, como les decía. En el caso específico de los bebés, sobre todo los recién nacidos, la principal causa por la cual pueden llegar a tener fiebre es exceso de cobijas. Okay. Los recién nacidos tienen malos mecanismos de adaptación para el calor y para el frío. Por consecuencia, de repente, en nuestro medio tenemos muy común que las abuelitas les encanta poner... Cubrirlos. Envolverlos como tacos y con 3 o 4 cobijas, ¿no? Y el niño presenta fiebre, no despierta para comer y se deshidrata, ¿no? Entonces, te decía que una de las principales causas de fiebre puede ser la deshidratación, sobre todo en los recién nacidos. Entonces, en esos casos, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuáles pueden ser estas posibles causas que podemos controlar. Por poner un ejemplo, mi hijo tiene febrícula. Ay, pero ya vi que además anda bien incómodo por los dientes. Vamos a vigilarlo en casa, no tenemos que salir corriendo al médico. Pero mi recién nacido tiene fiebre y no despierta. Ah, pero ya me di cuenta que le envolví 3 cobijas, entonces vamos a empezar a quitar. Y si con esto la temperatura del bebé se regula, podemos conservar la calma, ¿no? Pero, ¿qué datos sí nos deben de llamar la atención? Fiebre persistente y fiebre que genera síntomas agregados. Es decir, un niño que tiene fiebre y por esa fiebre está muy aletargado o muy dormido. Un niño que presenta fiebre y por esa fiebre se ve reticulado, es decir, la piel se le ve como con manchas rojizas o como si fuera una red. O un niño que presenta fiebre y aunado a esa fiebre tiene alteraciones de su estado normal, es decir, no habla, no camina, no platica, sino que solamente está apagado. Y por último, si esa fiebre se acompaña de ver los pies y manos muy fríos o morados. Esos son datos en los cuales sí podemos empezar a estresarnos por la fiebre y tenemos que llevarlo a un sitio de urgencia. Idealmente, ¿cómo debemos de medir la temperatura en los niños? Porque muchas veces le puse la mano en la frente, doctor, y lo sentí caliente. ¿Cuál es el método? ¿Con qué instrumento tú nos recomiendas? Hoy en día escuchamos muchos en el mercado, en las farmacias. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Alguna situación en específico para esto? Fíjate que hay diferentes métodos y ahorita que decías eso del tanteómetro materno, hay un estudio muy interesante que reporta que la principal forma de detección de fiebre en los niños, que es la mamá palparlo, tiene una alta sensibilidad. Es decir, la mamá que habitualmente toca y percibe y sabe cuál es la temperatura habitual en la cual toca a su hijo, cuando lo toca, sí tiene una alta sensibilidad a que el niño tiene fiebre, ¿no? O sea, no siempre tenemos que pensar, y aquí de repente algo que hacemos, un error muy común que hacemos como médicos es que le restamos credibilidad a los pacientes, ¿no? Voy a poner ejemplos de restado de credibilidad. Ginecólogos que siguen diciendo, no, las mamás nunca saben cuándo tienen su fecha de última regla. Eso es restarle credibilidad. Y en este mismo sentido es, la mamá lo detectó con fiebre porque lo palpó con fiebre, no le restes credibilidad. Claro. Créele a esa mamá que está acostumbrada a tocar la piel de su niño y que por consecuencia sabe cuando el niño tiene fiebre. Entonces, ese es un método que, si bien no es el más específico para saber cuánto tiene de temperatura, es el más sensible. Sí, es muy sensible. 1, 2, el uso de termómetros, que hoy en día existen una gran variedad de los mismos, que están, pues los más comunes que es ahora ver los de láser. 2, los termómetros de mercurio. 3, los termómetros de contacto. 4, los termómetros digitales. Todos ellos son muy funcionales y son muy buenos dependiendo del sitio que se utilicen. Voy a poner ejemplos. Termómetros de láser. Debe de ser medido idóneamente en la frente, zonas de las sienes, que son las zonas temporales, o en la parte central de la espalda o el tórax. Termómetros digitales. Que son estos que se acercan, entonces, ¿no? ¿hacia dónde voy? Un ejemplo muy común en los niños es que como mecanismo para generar fiebre es que hacen un fenómeno que se llama vasoconstricción periférica, es decir, las venas y arterias del centro del cuerpo se hacen gordas y anchas y por eso se ven rojos, y las manos y pies se hacen las venas así. Por consecuencia, esa vasoconstricción hace que se le sientan las manos y pies fríos. Entonces, medir la temperatura corporal del hombro hacia abajo con estos termómetros de láser
es un error. Incluso aquí mismo en el consultorio hemos corroborado con los papás de 39 de temperatura acá y en las manos 36, 36,8, ¿no? Entonces, que es parte de la misma pelea o risa que te da la gente que se toma la temperatura ahorita que el COVID nos hizo hacerlo de manera rutinaria y pone la mano, ¿no? Realmente esa temperatura está mal tomada. Los termómetros digitales o los de mercurio funcionan muy bien. El riesgo obviamente de mercurio es la toxicidad que se ha asociado al mercurio, pero también se pueden utilizar porque también tienen su chiste el saberlos leer. Claro. Estos idóneamente se deben de medir en axila, que es como que lo más práctico, pero tomando en cuenta que pueden tener una variabilidad respecto a temperatura central, es decir, oral o rectal, hasta de 1 grado, ¿no? Entonces, es que lo sentí muy calientito, pero le puse el termómetro y tenía 37,5. Puede haber ahí una variabilidad hasta de 1 grado, entonces puede ser que tenía 38,5. Y hay otros que son los termómetros de contacto, que son como unas barritas que se ponen en la frente y que cambia de color dependiendo de la temperatura. También son muy buenos, son muy útiles, aunque no tengan una medición exacta, la ventaja es que están haciendo una medición central. Por consecuencia también tienen muy buena medición. Entonces, ¿qué hay que evitar? Tomar la temperatura en las extremidades y por consecuencia pensar que no tiene fiebre porque se midió de manera inadecuada. Ahora, algo interesante es el tiempo de estancia del termómetro. Si el termómetro es de mercurio digital, debe de estar por lo menos 2 a 5 minutos en contacto para que la medición sea real. Mercurio y digital. En caso de mediciones orales y rectales, prácticamente es en segundos que nos da la medición de la temperatura. Inclusive estos. Ok. Entonces, principalmente ya nos dijo el doctor Luis Javier, médico pediatra, los lugares idóneos, ¿no? En esta parte central para tener la mayor exactitud en el nivel de temperatura corporal, evitar a nivel de las extremidades, porque eso pues, nos va a dar rangos o parámetros incorrectos que lógicamente nos pueden llegar a confundir. Vamos saludando, doctor Luis, mira, Lore Cervantes ya nos saluda por aquí. Buenas tardes, Lore, cada martes nos va siguiendo. Betty Guadarrama, muchas gracias por seguirnos. Ya hay aquí una pregunta, porque ahorita pasamos a ella, ¿no? Ya la parte de los paños húmedos. Ya que identificaron con esta parte los papás que sí puede existir, muy probable, ya corroboraron inclusive con el termómetro, el instrumento que tú ahorita has recomendado, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Ya dijiste ahorita ciertas condiciones que pueden generar. ¿Cuál es el siguiente paso? Recalco el que siempre voy a recalcar, conservar la calma. La fiebre por sí misma no es una urgencia. Yo siempre les recalco a los papás, la fiebre no es la urgencia. Los síntomas que acompañan a la fiebre pueden ser los urgentes. ¿Hacia dónde voy? Y es lo que te decía al principio, que de repente a uno como médico te calcan y te tatúan. El niño tiene fiebre, ingrésalo, bájale la temperatura, ponle y hazle porque tiene fiebre, ¿no? Es decir, la fiebre por sí misma lo que va a generar es que el niño se sienta mal. Entonces, si tu hijo tiene fiebre y en ese instante está apagado, chillón, irritable, yo sí puedo recomendar, si en ese instante no tienes la forma de trasladarte para que pueda ser revisado y buscar una causa específica de la temperatura, poder controlarla con algún medio que vamos a platicar más adelante mientras puede ser revisado. Es decir, como les comento a los papás, no es necesario que ahorita a las 3 de la mañana te vengas desde San Juan de las Pitayas, que tienes que tomar 3 burros, 2 camiones y todavía esperar a ver si te levanta alguien, para que te arriesgues cuando lo que ahorita en ese instante tu hijo tiene fiebre. Recalco, no es lo mismo que un niño tenga fiebre en esas condiciones a otras condiciones específicas que son muy especiales, ¿no? O sea, niños con fiebre y cáncer, fiebre e inmunodeficiencia, esos niños sí o sí son emergencias, pero son situaciones muy especiales que habitualmente tampoco veríamos en un consultorio de estas características, ni en un hospital como las características. Sí, o que de alguna manera los papás ya tienen cierto conocimiento, ¿no? De qué se puede presentar y cómo lo deben de atender en esas situaciones. En esa situación. Entonces, recalco, la fiebre por sí misma no es una emergencia, puede ser controlada en casa mientras llegue el momento en el que puede ser atendido, revisado y buscar la causa específica de la fiebre. Recalco, hay situaciones específicas en donde la fiebre sí puede ser una emergencia,
pero no es lo habitual. Ok. Y por el otro lado, como dijiste, esa fiebre puede condicionarse por temas de la rutina del día a día, de tener cobijas de más pequeñito, alguna otra situación que no sea forzosamente o incluso, algo de atención médica. O incluso infecciones que están muy incipientes, o sea, que están en lo que, en esta parte de la medicina que recordamos la fase prodrómica, en la que pues apenas la fiebre es el primer síntoma. Entonces de repente ver urgentemente a un niño a las 3 de la mañana porque acaba de debutar con fiebre, a veces ni siquiera es posible. Sí, y no se va a tener una causa tan rápida. Entonces, a veces por eso conviene dejar pasar un poco de tiempo con la fiebre, pues para saber cuáles pueden ser los posibles orígenes de la misma y por consecuencia tratarlos con mayor dirección hacia lo que es necesario. Perfecto. Entonces, y vamos aquí aterrizando con esta pregunta que nos hace Betty Guadarrama. ¿Qué tan bueno y eficaz es intentar bajar la fiebre con paños húmedos? Es buena opción. Recordar que existen 5 mecanismos de pérdida de calor. Uno de ellos es en el intercambio de temperatura entre dos superficies. Es decir, si tú tienes mucho calor, no por fiebre, y te pegas a una pared fría, vas a refrescarte. Entonces, en este mismo sentido, el tener el contacto de la piel del bebé o del niño con paños húmedos, tibios, va a hacer que el paño se caliente y de manera inversa la piel se enfríe. Húmedos tibios. Húmedos tibios, recalco. De repente el bañar al niño con agua fría, lo que va a hacer es que le baje la temperatura, sí, pero va a generar un efecto rebote. Es decir, va a bajar la temperatura tan rápido que ahora va a ocasionar el niño frío y lo que el niño va a hacer es compensar ese frío generando calor corporal y que la fiebre que está en 38 ahora está en 39. Entonces, siempre remarco, debe ser agua tibia, no fría, aproximadamente 33 a 30 grados sería lo idóneo si pudiéramos medirla, y eso es suficiente para que la temperatura... Puede ser el baño o los paños. Baño o paños. Si fuera paños, ¿en qué lugar los deberían de idóneamente, frente, tórax y si se puede espalda. Vale. Ahora, algo que también les recalco, no sé si alguna vez te has puesto baños de agua tibia o fría cuando tienes fiebre. Sí, no. ¿No? No, nunca me tocó el alcohol en los pies, ese sí me... Sí. ¿Y qué se siente? No, pues sí sientes Entonces, la parte a la que voy es que la fiebre puede generar un mecanismo de piloerección, es decir, que la piel se vuelva mucho más sensible. Entonces, el contacto del agua tibia o fría se siente horrible en la piel durante la fiebre. Entonces, sí es buena opción, sin ningún problema se puede utilizar. Nada más ten en cuenta que tu hijo se va a poner un poco irritable porque no va a ser una sensación agradable. Ok, y lógicamente ellos midiendo ahí, ¿no? Si ya están en casa, como dices, de madrugada, de noche, y no porque no quieran ir, no quieran acudir, ellos pueden iniciar, los papás en casa, una primera fase de control de la fiebre, ¿no? Ahorita estás recomendando esta parte de los paños, del baño con agua tibia. ¿Pueden ocupar ellos algún medicamento, digamos, de seguridad que ayude al control de la fiebre? Sí, si la fiebre hace que tu hijo se sienta muy mal. Si está bien chillón porque tiene fiebre, tiene 40 de temperatura, sí, puedes llegar a utilizar paracetamol, ibuprofeno sin ningún problema para controlar la temperatura en casa mientras puede ser revisado. De repente, en el caso específico de la bajada de la fiebre, muchos te dicen, es que no se la bajes porque si no el doctor no se va a dar cuenta o le vas a ocultar otros síntomas. De repente en esta valoración inicial, generalmente no te ocultará lo que tú realmente puedes encontrar en la exploración física y sobre todo si hay otros síntomas agregados. Y que la fiebre puede ser por diferentes causas, como comentaste, ¿no? O sea, lejos de que esté fiebre, tú vas a buscar ya causas específicas propias a cómo se fue detonando esta situación. Entonces, sí paracetamol, sí ibuprofeno, siempre con la guía del médico. Así es. ¿No? Podemos de repente, la última vez que lo vio el médico fue hace 3 semanas, un mes, y me recetó esto, o en base al peso que tenía ese instante, porque hay que recordar que todos los medicamentos en los niños se estiman en base al peso. Entonces, pero si de repente tu último peso referido fue hace 3 años, pues sí es muy difícil estimar cuánta dosis administrar. Se puede utilizar una dosis estimada en base a la edad, sí, pero
debemos de tener cierta precaución en cómo lo utilizamos ahí, ¿no? Sí, entonces, sí, idóneamente tener como el antecedente la guía de su médico de confianza y ya sobre eso sí pudieran administrar algún medicamento. ¿Uso de supositorios facilita, mejora, es más rápido? Realmente el problema del uso de supositorios es que la absorción de muchos medicamentos vía rectal es muy errática. Entonces, y que también de la misma forma son dosis muy estandarizadas. El caso específico de paracetamol o hay de 100 o de 300 miligramos. Y si a tu hijo le toca 200 por o le peso. toca 50, entonces le pones medio paracetamol, pero el medio paracetamol, ¿cómo lo tienes que cortar? Voy a poner un ejemplo con mi pulgar. El supositorio no es como mi pulgar recto, sino que tiene como una cabecita más ancha al principio. Entonces, ¿cómo lo deberías de cortar? Así, así o así. Es decir, y en ese sentido, encontrar que realmente fraccionaste la dosis idónea para ese niño no siempre es tan adecuado. Por eso yo no soy muy fan del uso de los supositorios vía rectal para bajar la temperatura. Uno, porque no siempre es muy cómodo para el niño. Y dos, porque además de eso, la dosis que administramos no siempre estará estandarizada al peso del bebé. Exacto. Entonces tú prefieres la administración vía oral, siempre y cuando esté conservada la misma, que el pequeñito no presente fiebre, vómito, perdón. Intolerancia a la vía oral, que es lo que buscarías para contraindicar el que le estén que sea por la vía oral. Así es. ¿Qué nos puedes platicar de este temor que existe? Ya nos dijiste un poco al respecto de no puede tener fiebre el pequeñito menor a 5 años porque va a convulsionar y esto le va a generar un problema mayor. Fíjate que algo muy interesante que siempre les remarco a los papás, el riesgo de que un niño convulsione estará latente por fiebre siempre. ¿Qué posibilidad existe de que tu hijo, mi hijo o cualquier hijo menor de 5 años convulsione por fiebre? Solamente entre el 3 al 4% de niños llegan a hacerlo por temperatura. Y algo que les remarco mucho es que la crisis convulsiva febril se llama así, crisis convulsiva febril o crisis convulsiva por fiebre. No se llama crisis convulsiva por fiebre alta. ¿Hacia dónde voy? Un niño puede convulsionar por fiebre sin importar que tenga 38 grados o 42. Y un niño puede jamás convulsionar por fiebre sin importar que tenga 38 o 42. Entonces, si nos vamos al tema estadístico, el 96 a 97% de los niños jamás convulsionará por fiebre. Es decir, por pura estadística, lo más frecuente es que a tu hijo no le toque que convulsione por fiebre. Entonces, esa parte es la que siempre trato de transmitirle a los papás. No le tengas miedo a la posibilidad de que tu hijo convulsione. ¿En qué caso sí tenle miedo? Si ya convulsiona una vez por fiebre, ¿puede volverlo a hacer? Sí. Si papá o mamá fueron convulsionadores febriles, existe la posibilidad de que el niño lo haga. Pero fuera de eso, el riesgo de que tu hijo convulsione realmente es bajo. Es más posible que te embaraces por otros métodos anticonceptivos como el preservativo que a tu hijo convulsione por fiebre, ¿no? Por poner un ejemplo burdo, la eficacia del preservativo es entre el 96 al 99%, es decir, que va desde el 1 al 4% que te embaraces usando el preservativo, y que en cambio específicamente con la posibilidad de convulsión es el 3%, es decir, realmente por estadísticas lo más común es que tu hijo no convulsione. Y todavía más, si tu hijo ya tiene más de 5 años, prácticamente el hecho de que pueda convulsionar por fiebre es imposible. Okay. Entonces, y es donde remarco la parte del miedo o la fiebrefobia que nos infunden en la carrera. Es decir, el niño tiene fiebre. Sí, ¿cómo no lo pasaste? Pásalo, porque y a más de uno en el internado te regañaron de ¿por qué si tenía fiebre no lo pasaste a control? Porque no es necesario, ¿no? Y en ese porcentaje, 3-4%, ¿qué es lo que deriva que presenten convulsión por fiebre? Realmente es como un detonante que está presente en su genética. O sea, no hay una forma específica para predeterminar si tu hijo va a ser convulsionador o no convulsionador. Por eso es lo que te digo que la posibilidad de que convulsione habiendo antecedente familiar es latente. Entonces, y es ahí donde regresamos al término de la fiebre no es una urgencia. Claro. Ahora, si mi niño ya presentó fiebre en algún momento y convulsionó,
¿Qué sigue después? ¿Puede existir algún riesgo neurológico, alguna enfermedad por esta situación? O como tú dijiste, es un estado convulsivo por la fiebre y al eliminarse esto no va a haber alguna secuela. Hay que entender que podemos tener dos posibilidades. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, que tu hijo presente una crisis convulsiva febril simple o que presente un estado epiléptico secundario a una crisis febril o que presente una crisis febril compleja. ¿A dónde voy? La crisis febril simple habitualmente es un niño que presenta fiebre, presenta una convulsión, que tiene una duración de 2 a 5 minutos. ¿La convulsión? La convulsión o la crisis epiléptica, que así se llama actualmente, que remite espontáneamente y que será sucedida de un periodo postcrítico en el cual el niño se quedará profundamente dormido de 10 a 30 minutos. Eso es una crisis febril simple, que además es generalizada, es decir, el niño convulsiona todo el cuerpo y pierde el conocimiento. Okay. Una crisis febril en estado es una que inicia, se detona, pero que tarda más de 5 minutos y no se quita, o que presenta más de una crisis sin recuperación del estado de despierto, es decir, el niño convulsiona, se le quita y no ha despertado y vuelve a convulsionar. En esos casos, la sugerencia sí es medicar para evitar que el niño siga convulsionando y es donde sí puede haber cierto daño neurológico. Pero, sobre todo, se ha visto que si la crisis excede los 5 minutos, sí puede establecer cierto daño neurológico. Por eso se ha tomado como corte esos 5 minutos. Ahora, una crisis febril compleja es la que el detonante de la crisis no es la fiebre per se, sino el niño tiene una condición de base. Vamos a pensar, el niño ya iba a ser epiléptico y la fiebre solo fue el detonante para que ese día el niño empezara a convulsionar o su epilepsia se manifestara por primera vez. Entonces, dentro de esas 3 vertientes podemos encontrar la posibilidad de riesgo. Y ahora vamos a encontrar otra más. Si el niño convulsionó por fiebre, pero la fiebre fue secundaria a una infección cerebral, generalmente esa es la principal causa por la cual el niño quedó con ciertas secuelas secundarias a una crisis febril simple. Sí, pero en un tema de una infección a nivel cerebral. Así es. Una encefalitis, que es lo más común, una encefalitis viral. Ok, y que en el caso de que si presenta el evento de fiebre y posteriormente se diagnostica ya como tal epilepsia, no es que el estado febril simple, la fiebre simple, lo llevó a la epilepsia. Este pequeño ya venía con esa condicionante y al final solo el evento de fiebre pudo ser un detonador, a donde inclusive pues a lo mejor se esté detectando, ¿no? Ese pequeñito para ya continuar ahora el seguimiento, pero lógicamente ya por un tema de epilepsia, ¿no? Y no el tener ese temor de por fiebre mi niño convulsionó y eso lo comprometió a tener ya una enfermedad de base a ese nivel, ¿no? Sí, eso creo que es muy importante. Que y algo muy común que a comentar es que mi hijo se quedó sordo porque convulsionó por fiebres. No, tu hijo se quedó sordo porque tenía una condición neurológica que generó la convulsión. Es decir, una encefalitis viral, una meningitis, una epilepsia que estaba debutando. Y eso le generó la sordera, no específicamente la fiebre como tal y el tema de la convulsión, ¿no? Entonces, muy importante, amigos, que puedan el tener este dato que nos está compartiendo el doctor Luis Javier Hernández Góngora, médico pediatra, porque hay muchas dudas al respecto, ¿no? El pensar que un estado de fiebre nos lleve a una convulsión y que eso derive en una enfermedad de base por esta causa. El doctor ahorita nos está describiendo claramente cuál es el punto. Nos dice Michelle Sánchez, gracias por seguirnos. Doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes de fiebre? Aquí se va a lo mejor a las más frecuentes. Ya nos dijiste varias, pero ¿cuáles serían las más frecuentes? Sigue siendo las infecciones la principal causa. Ok. El 80-90% de las infecciones en niños menores de 5 años son virales. Okay. Es decir, siendo los virus los más comunes que ocasionan fiebre. 80 hasta el 90%. 90% es decir, las causas de las infecciones son virales. ¿Por qué? Hay que apuntar muy bien este dato. Es muy interesante porque existen una cantidad increíble de virus que pueden ocasionar una infección en los niños.
siendo los más comunes los rinovirus, el virus incisional respiratorio, influenza, parainfluenza, metaneumovirus y se nos agregó uno, los coronavirus de todas las familias, y aquí remarco el de todas las familias, incluyendo COVID. Entonces, por consecuencia de cada uno de ellos existen cerca de 10,000 tipos diferentes que pueden ocasionar fiebre. Entonces, y además los virus, por esta reacción inflamatoria que generan, tienden a ser de fiebres más altas, más duraderas y de más difícil control. Contrario a las infecciones bacterianas, siendo las más comunes las amigdalitis y las infecciones de vías urinarias o las infecciones óticas, estas habitualmente generan fiebres más bajas, 38, 38,5, raro los 39, mientras que los virus son los que sí se te van a 40, 39, 41, 40. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante remarcar esta estadística de que el 80-90% de los niños, sus infecciones son virales? Porque solamente del 10 al 20% de los niños que tengan fiebre necesitarán antibióticos. Y este mensaje no solo va dirigido a las mamás, va por desgracia... Principalmente va dirigido hacia la comunidad médica. Hace como 5 o 6 años fui sinodal de una tesis o de titulación de un médico pediatra, y una de sus hipótesis era que el control del uso de los medicamentos o de los antibióticos a partir de una receta disminuiría la frecuencia con la cual se recetan antibióticos en los niños. Esa fue su hipótesis. ¿Qué demostró realmente su tesis? Él expuso en un trabajo de campo clínico 3 casos clínicos. Uno viral al 100%, uno viral sobreinfectado y uno bacteriano. En un porcentaje muy alto de médicos le dieron antibióticos a todos. Entonces, recalco en que fiebre no es igual a antibiótico, fiebre es igual a un antipirético, es decir, a un medicamento que controla la fiebre, pero que en un 80-90% de los casos las amoxicilinas, eritromicinas, claritromicinas, acitromicinas, ceftriaxonas o todo lo que lleve todo ese tipo de medicamentos han sido mal indicados. O sea, y va a generar un efecto placebo de tranquilidad para los papás, para los abuelitos. Y a veces también para el médico. Y para el médico, ¿no? De, pues si ya sale con el antibiótico, ya cubrí y los familiares y los pacientes se van tranquilos, ¿no? Pero estamos haciendo una situación que inclusive puede afectar por un tema de resistencia, cuando de veras se pueda necesitar ese antibiótico, o inclusive un mal abordaje por no tener una causa específica. Y eso, recalco nuevamente, muy importante que acudan a su médico de confianza, a su pediatra en este caso, para que entonces ellos, con base al antecedente de cómo fue el proceso de los síntomas, de las molestias de los niños, las niñas, puedan identificar si estamos ante una probable infección y de ahí determinar, puede ser virus, puede ser bacteria o cualquier otro agente que al final del día esté derivando la fiebre en los niños y en las niñas. Pero entonces ya ellos sabrán si doy un antiviral, si doy un antibiótico, si me voy solamente con tratamiento sintomático, pero siempre explicándoles a ustedes, ¿no? Porque lo que igual es esa parte del colegiado médico, que no explicamos, no platicamos y no damos, como tú bien dices, no transmitimos esa educación para que los papás sean los principales aliados en saber cómo manejar a estos pequeñitos, ¿no? Pues mira, doctor, vienen más preguntas. Dice, ¿y si llegara a convulsionar, qué hacemos en ese momento? Aquí va, bueno, ya va específicamente al niño, si ya detectamos que hay fiebre, al niño o a la niña, y está en el estado convulsivo, ya sea una convulsión de corta, de 2 minutos, como nos decías, un poquito más larga. ¿Qué deben de hacer los papás en este caso? Lo primero que siempre les sugiero es conservar la calma. Si tu hijo está parado y presenta una caída secundaria a la crisis, habitualmente los niños tienden a hacer la crisis en el sitio donde cayeron. Sujétalo de la cabeza y gíralo de lado. Ok. Como si fuera a dormir de lado. Como si fuera, la idea de girarlo de lado es, al sujetar la cabeza y giras de lado, haces que la lengua protruya hacia un lado y con eso, de repente es, métele el dedo porque, el meterle el dedo te va a arrancar el dedo, ¿no? Entonces, por consecuencia es, gírale la cabeza, con eso la lengua caerá por gravedad y le permitirá seguir respirando. Okay. Recordar que esto es como cuando un niño convulsiona, siempre lo comparo como cuando alguien solloza. En ese instante esa persona sollozando no puede respirar,
Por consecuencia, esa persona que está convulsionando tampoco lo puede hacer, porque sus movimientos respiratorios se ven interrumpidos. No hay necesidad de darle respiración de boca a boca, es recuéstalo, gíralo y toma tiempo. Ok. Siempre les comparto una canción habitual, que no sea la Rapsodia Bohemia, dura aproximadamente de 3 a 4 minutos. Piensa en una canción. Si eso, uno, te va a relajar. 2, concentrar en lo que estás haciendo al sujetar a tu hijo. Y 3, dar tiempo. Si ves que la canción no termina y él sigue convulsionando, en ese instante toma a tu hijo y llévatelo a un servicio de urgencias inmediatamente. Porque puede ser que una vez que han alcanzado los 3 minutos, se pueda continuar hacia un estado epiléptico. Si después de este periodo ya tu hijo dejó de convulsionar, recuéstalo de ladito en posición fetal y déjalo descansar. Él solito va a despertar, va a estar un poquito somnoliento y ya lo puedes llevar con calma a revisión, ¿no? Entonces, no es necesario. Por aquí convulsionó y de repente empezamos a gritar, agarra el coche, saca el coche y terminamos en un accidente por no conservar la calma. Entonces, lo más importante está en conservar la calma para poder pensar bien cuáles son los pasos a seguir. Recostarlo, cabeza de lado, extender un poquito el cuello y con eso tomar tiempo. Entonces, una forma de tomar tiempo es, de aquí que sacas el reloj, pones el cronómetro, cántate la canción que más te sepas. Y eso te va a relajar y te va a permitir contar el tiempo. Perfecto. Si ya pasó, terminé la canción, en promedio van a ser más de 4 minutos, vamos a ponerlo. Y sigue como tal el estado convulsivo, lo oportuno es, ahora sí, vámonos. Entonces, ahí viene la recomendación de, si hay más de una persona en ese instante, es, voy a estarlo controlando aquí, mientras ve sacando el coche, ve buscando las llaves, vamos viendo dónde se pueden adelantar, ir un paso adelante, pero siempre tener la calma y la medición de este tiempo. Y algo que siempre les recomiendo es, si tú estás en un sitio lejano al hospital donde más frecuentemente acudes, ve al más cercano. Voy a poner un ejemplo. Si vives en Rinconada de Tlaxco y lo que más cerca te queda es el comunitario de Tlaxco, ahí estaciónate, no te vengas hasta Pisaco. Sí, no me contestó el doctor Luis por X o Y. Entonces, por consecuencia, esa parte es la que tenemos que también ser conscientes, es decir, no me contesta, pues tampoco me cierro. No, ¿qué es lo más cercano? Ahí tengo que parar. Ok. Hablando ya de un estado de convulsión, una convulsión que tuvo persiste. Un tiempo persistente. ¿Y qué tan común puede ser, digamos, ya pasó el estado de convulsión, sigue con fiebre, qué tan común es que regrese a un estado convulsivo por la fiebre? Puede regresar, sí. Dentro de las primeras 24 horas es muy común que se pueda presentar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de controlar la fiebre. Ahí sí ya empieza a lo mejor, como decías ahorita, con el control a razón de paños húmedos con agua tibia, si hay algún medicamento de seguridad que ya me han recomendado previamente utilizarlo. Ahora, en este caso, el niño al estar inconsciente por la crisis no será capaz de deglutir. Es cuando los supositorios se pueden llegar a utilizar. Para eso están diseñados los supositorios. Perfecto. Qué bueno que nos das pues nos apuntas esa situación, ¿no? Si es que ya hubo un estado de convulsión, amigos, por fiebre como tal, el doctor Luis Javier Hernández Góngora, médico pediatra, nos recomienda ahí sí utilizar los supositorios. Digo, hay varias marcas, principalmente paracetamol, sería que es el medicamento más noble en su uso, ¿no? Perfecto. Ok, doctor. Mira, nos dice aquí Michelle Sánchez, si vomita el medicamento para bajar la fiebre, ¿qué debo hacer? Creo que es común, ¿no? De pronto están enfermos, le dan el medicamento y ya no saben, le repito la dosis, ¿no? La principal razón por la que un niño vomita un medicamento es porque está mal administrado. Ok. Algo que comúnmente hacemos es que ponemos la jeringa o la pipeta en la boca, pensando que esta es la boca del bebé, aquí lo ponemos y ¡fum!, para adentro todo. Entonces, esto es como... ¿Qué sucede? Pues le llega al niño todo a la garganta, genera un reflejo nauseoso y va para afuera. Entonces, la sugerencia es, cuando tú administres medicamento en tus hijos, mete la pipeta en la boca y dirígela hacia una mejilla. Adminístrala en fracciones. Voy a poner ejemplo, si te administraron o recetaron 30 gotas, entonces a lo mejor pones 5 o 6 gotas hacia un costado, te esperas,
5 o 6 gotas hacia un costado, y así, si te tardas 5 minutos en darlo, no pasa nada. O sea, el niño generalmente cuando empiezas a darle medicamento para la fiebre ya lleva 20 minutos o más con la fiebre. Entonces, si te tardas 3 o 4 en dárselo, no va a pasar nada. Entonces, de manera lenta y paulatina, eso te va a hacer que el niño ya no lo vomite. Si a pesar de ello te vomita, debemos de ver cuánto tiempo ha sucedido. Si ya pasaron más de 10 minutos o de 5 minutos que le diste el medicamento y lo vomita, la sugerencia es no readministrar. 5 minutos. ¿Por qué? Porque no sabes qué cantidad se absorbió. Si por aquí entra y por aquí sale, puedes administrarlo nuevamente. Pero si ha pasado más de 5 minutos y lo vomitó, mejor espérate, vigila cómo controla la fiebre, y si a pesar de ello no lo controla, puedes administrar un antipirético diferente. Si lo que le diste fue paracetamol, a lo mejor irías a ibuprofeno. ¿Por qué? Para evitar sobredosificar al niño. Ok, perfecto. Entonces, sí puedes darle otra vez medicamento, pero tendría que ser de otra fórmula para tratar de que no superes la dosis permitida de ese mismo. Y aquí recalco de repente ciertas formulaciones farmacéuticas que tienen medicamentos para la fiebre. De repente es muy común que utilicemos algunos medicamentos que tienen paracetamol más algo, amantadina y clorfenamina, o paracetamol más ambroxol, y de repente vemos recetas, y lo recalco y voy a decir con nombres farmacéuticos, en el que el niño viene tomando antifludes y tempra, aguas, ¿no? O sea, estás duplicando el paracetamol, y por consecuencia puedes tener un efecto tóxico en tu hijo, ¿no? Entonces, sí, de repente hay que fijarnos en qué es lo que estamos administrando a nuestros hijos para evitar, como ahorita con lo que te explicaba, es decir, si le diste paracetamol y lo vomitó a los 5 minutos, mejor no dar otra vez paracetamol. Podemos cambiar a otro medicamento, siempre bajo el contexto del apoyo de nuestro médico. Sí, ya una dosis completa de otro medicamento y listo, no tendría que haber algún problema. Y ese efecto de que de pronto puede haber niños que respondan más a un tipo de medicamento que a otro, me refiero, hay niños que responden mejor al paracetamol, al ibuprofeno, que de pronto los propios papás de pronto lo identifican y lo comentan. Eso es muy idiosincrático, incluso hay niños que responden bien con Tempra, pero con Tylenol no. O hay niños que responden bien con Motrin, pero con Tabalón no, o al revés. Más bien depende mucho es muy idiosincrático a cada niño, es decir, no hay una causa específica por la cual pueda suceder, sino más bien es porque tu hijo así es como responde. Y ahora, hay niños que en ciertos cuadros responden bien con paracetamol, y otros que responden bien con ibuprofeno, y otros que necesitan hasta 2 o 3 antipiréticos, que ahí de repente yo cuando veo, o cuando llegamos a prescribir 2 o 3 antipiréticos, generalmente es más a la mamá que al niño. Porque puede pasar eso, ¿no, doctor? Si la otra vez le dio ese medicamento, porque ahora no responde. Pero como dices, ya puede deberse a diferentes causas, puede ser una infección de diferente situación, y eso lógicamente... O incluso, vamos a poner ejemplo, una diarrea que genera fiebre. El medicamento está siendo administrado por vía oral, pero el niño tiene una condición que está modificando la absorción de todo, incluyendo los medicamentos. Entonces, el paracetamol puede estar bien dosificado, bien administrado, pero se absorbe mucho menos. ¿Por qué? Pues porque está circulando mucho más rápido, ¿no? Entonces, voy a poner otro ejemplo. Un niño que tiene una diarrea, pero está deshidratado, y utilizar ibuprofeno de repente es contraproducente, porque el ibuprofeno tiene un metabolismo renal, y la deshidratación lastimó al riñón. Entonces, siempre por eso es la razón por la cual decidimos tal o cual medicamento para la fiebre, dependiendo de qué es lo que estemos utilizando o viendo. Entonces, en ese caso, pudieras tú en algún momento al mismo niño recetarle diferente antipirético, medicamento para el control de la fiebre, dependiendo la valoración que estás haciendo en ese momento. Así es. ¿No? O sea, no receta de cocina, no es de 2 más 2 va a ser 4. Al final del día es la importancia de siempre acceder a la valoración del médico de confianza. Así es. ¿No? Perfecto, muy bien. Doctor, mira, nos dice Betty Guadarrama, gracias por los consejos. Nos dice Abril Flor, hay niños que convulsionan con 37.5 de temperatura. ¿Esto es normal? Generalmente ese niño que convulsionó con 37.5, yo les digo que esto es, de repente cuando, doctor, ¿qué hacer si mi hijo tiene fiebre? Entonces, si tu hijo tiene 36.5 y como que lo ves calientito, muy rojo, y a los 20 minutos tiene 36.8, y a los 20 minutos tiene 37.1. Agua pasa, o sea.
es como si oyes que está goteando la llave del fregadero, pues obviamente es porque está mal cerrada la llave. Es decir, si aquí la fiebre del niño está incrementando paulatinamente, lo más seguro es que si ya estaba en 37.5, estaba en el camino de llegar al 38 y por consecuencia ese disparador de la crisis convulsiva febril ya estaba activado, ¿no? Okay. Entonces es como, dice el dicho, estás viendo que el niño es risueño y todavía le haces cosquillas, entonces va más hacia allá. Es decir, tenía 37.5 la última vez que se lo mediste y le dio y convulsionó, ya iba en el camino. O en su defecto, como decíamos ahorita, fue medida en un sitio que no es... Okay. O sea, puede haber un tema en la medición. Puede ser, de repente le tomaste 37.5 rectal, axilar, pero ese mismo niño le tomas ahora la temperatura rectal y tiene 38 y cacho. 38.5, okay, que es el grado centígrado que hablamos de variabilidad entre la temperatura axilar y la oral o rectal. Ahora, ahí estamos hablando de un estado o una convulsión asociada a estrictamente o solamente el tema de fiebre. Así es. Puede haber, y por tratar de dilucidar la pregunta de Abril Flor, puede existir una condición en la cual el pequeñito sí tenga 37.5, presente una convulsión y esto ya no se asocie como tal al estado de fiebre, sino que se puede asociar a alguna otra patología que deberemos de sospechar. De repente hay una guía muy buena que es de crisis convulsiva de primera vez en niños y te habla que existe la posibilidad de que hasta el 50% o más de los niños presenten una crisis epiléptica única en su vida, okay, aislada sin una causa aparente. Entonces puede ser también que este niño haya caído en ellos y que específicamente fue una crisis epiléptica aislada, que incluso se ha visto que muchas de ellas se abordan, se le toman electroencefalogramas y no tienen absolutamente nada y no necesitan medicamento y nunca vuelven a convulsionar en su vida. También puede ser parte de este grupo de niños que presentarían una crisis epiléptica aislada en su vida y que jamás la volvieran a presentar. Ok. Y la otra condicionante puede ser si ya algún factor a otra enfermedad. Así es. ¿No? Pero eso ya vuelve a lo mismo. Tendrán que ir con su médico, detectar antecedentes, factores y sobre eso buscar causas específicas de la fiebre. Voy a poner un ejemplo de una razón por la cual un niño puede convulsionar por fiebre y no sea una crisis febril. Un tumor del sistema nervioso central que genera alteraciones en la regulación de la temperatura. Y lo que está generando la crisis es el tumor. Y a su vez el tumor está generando la fiebre. Entonces, porque ese tumor se vuelve un foco epileptógeno. Y es donde te decía, la crisis febril simple es una crisis en la cual es muy característica. El niño convulsiona de cierta forma en la cual no es posible decir que es algo diferente. Pero si la crisis febril es compleja, es decir, el niño convulsionó, pero no lo hizo de la mitad del cuerpo. El niño convulsionó, pero nunca perdió el conocimiento. El niño convulsionó, pero solamente fue una pierna. Aguas, esa crisis no es una crisis febril simple. Ok, ya puede haber alguna otra o hay condición que abordarlo de una manera diferente, otros estudios para poder ahí el aterrizarlo, ¿no? Dice, se fueron, sí fue un poquito ahí el internet, estamos teniendo, o tuvimos alguna situación, Lore, pero bueno, al parecer aquí lo que nos dicen es que se ha mantenido ya como tal la transmisión. Pues bueno, vamos aquí ya acercándonos al final, amigos, de esta emisión con este interesante tema, pudiera parecer muy común, pero pues sabemos de todas las dudas que se van presentando y pues la mayor de ellas cuando ya somos papás, ¿no? A veces cuando lo escuchamos del vecino, del familiar, pues no le tomamos interés. Cuando ya está en nuestros pequeños, pues ya queremos que todas las dudas salgan, queremos que todos los estados, en este caso de fiebre, se atiendan lo más rápido posible y esto nos deja con muchas situaciones o malos manejos que pudiéramos generar. Entonces, pues el día de hoy el doctor Luis Javier Hernández Góngora, médico pediatra, nos ha dilucidado, nos ha aclarado inclusive qué es la fiebre, nos ha dicho con qué instrumentos es lo más oportuno el poder medirla, en qué lugares, en qué sitios también realizar la medición correcta. Pueden existir variaciones dependiendo del sitio anatómico en el que la tomemos. ¿Qué hacer? Y él ha recalcado mucho, mantener la calma, ¿no? Eso nos agrada mucho, el mantener la calma siempre para poder
dar el siguiente paso, el siguiente punto con nuestro pequeñito, nuestra pequeñita. Y ya nos dijo igual varias situaciones que pueden detonar el estado de fiebre, qué medicamentos de seguridad, y lo digo entre comillas, siempre con la guía de su médico pediatra de confianza, ustedes pudieran ocupar. Principalmente nos recomienda los medicamentos por la vía oral, si por algo está comprometida esta vía para administrarle el medicamento o se presentó el estado convulsivo, siempre por fiebre, sí nos recomienda utilizar los supositorios, que de pronto pues no a todos les tiene un bonito recuerdo, ¿no? De pronto, y no es tan oportuno también por esa situación para los pequeñitos. Nos dice Ana Ronim, saludos doctor Luis, te manda por aquí saludos. Pues doctor Luis, si nos puedes ir ayudando como para ya cerrar esta emisión, este tema sobre la fiebre, un último consejo o una última puntualización para que toda la gente que esté siguiendo y que reproduzca posteriormente la misma pueda compartirlo inclusive con sus cercanos, sus familiares. Algo que yo siempre les recomiendo y lo recomiendo cada vez que nos toca ver un pequeño aquí con fiebre en el consultorio. La fiebre no es una emergencia real, la fiebre es una emergencia sentida o una urgencia sentida, es decir, yo creo que me deben de atender urgentemente porque mi hijo tiene fiebre. No, yo creo que tenemos que aprender que la fiebre es algo que nos va a pasar y le va a pasar a nuestros hijos muchas veces. El hecho de que tu hijo o hija tenga fiebre con relativa frecuencia no significa que tiene una alteración de su sistema de defensas, significa que está aprendiendo a defenderse y por consecuencia está teniendo episodios febriles con frecuencia. Fiebre no es igual a antibiótico, fiebre es igual a medicamentos para controlar la fiebre, pero siempre hay que buscar la causa por la cual se está generando esa temperatura. Entonces, y por último, lo que siempre recalco, conserva la calma y eso es lo más importante que te ayudará a tomar decisiones de manera concienzuda o bajo una adecuada conciencia y que puedas también reaccionar de manera adecuada en el beneficio de tus hijos. Perfecto. Y pues de ahí la importancia, ¿no? Igual desde, en este caso el nacimiento, o si ya estamos en la edad pediátrica, los niños, pues tener esta rutina de la revisión con nuestros pequeños, para que muchas dudas como estas, en este país existe la cultura tristemente de asistir a un médico o atención médica solo cuando ya tengo la enfermedad, ¿no? Y lo que estamos haciendo a razón de estas transmisiones, amigos, es el generar el cuidado de la salud con la prevención, ¿no? A donde en estas visitas de rutina con mi médico pediatra, nosotros vayamos identificando el desarrollo correcto, si existe alguna anomalía, ya sea en la nutrición, en el estado en los movimientos, en este desarrollo neurológico, pues también ustedes puedan dilucidar todas las dudas que se van presentando y en ese caso el doctor Luis Javier Hernández Góngora, médico pediatra, pues es una guía a donde pues todos los pacientes que han sido testigos de la atención que brinda el doctor, pues estoy seguro que podrán constatar de ello, ¿no? Pues ya vamos cerrando, ya no hay algún otro comentario. Doctor Luis, agradecerte como siempre el profesionalismo, el poder compartir con todos nuestros amigos estos interesantes temas para que ellos tengan esta transmisión en la educación del cuidado de la salud. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no?, inherente al tema que hoy manejamos, alguna otra situación de duda que quiera preguntarle al doctor, el doctor es parte del grupo médico central, por ahí nos pueden dejar un comentario y el doctor estará escribiendo por ahí el número telefónico de vínculo para cualquier aclaración que ustedes tengan. Muy importante, amigos, siempre dejarse guiar por su médico de confianza. Nos dice Betty Guadarrama, excelente pediatra. Pues muchas gracias, Betty, por tu comentario. Doctor, si gustas despedirte del auditorio que el día de hoy nos siguió y los que nos van a replicar posteriormente. Poder seguirme adelante. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias para todas las personas que nos siguieron. Agradecemos como siempre la confianza y sobre todo el tiempo que nos brindaron. Nos saludamos el próximo martes en una emisión más de Piensa Sano. Gracias a Joaquín, que siempre está en el apoyo técnico de estas transmisiones. Se despide de ustedes Juan Bernardo López Alducin con la mejor intención de saludarnos el próximo martes. Gracias y que sea la mejor de las semanas.